Hola mundo y bienvenido a este video en donde el día de hoy contamos con una entrevista muy especial porque estamos hablando con Lizzy del canal de Aprende IA. Este es uno de mis canales favoritos de YouTube porque tiene contenido tanto de Machine Learning como de inteligencia artificial, con bueno, las últimas novedades y muchas cosas que te recomiendo ir a ver. Entonces, bueno, sin más, bienvenida Lizzy. Gracias, Rafa. Gracias por la invitación y un gusto estar acá. Genial. Bueno, para empezar esta entrevista quería preguntarte, o bueno, no sería preguntas, pero empezar sobre cómo fue tu transición en el mundo de la inteligencia artificial y del machine learning. Bueno, en realidad mi transición fue medio natural, como quien diría. Yo, para los que no sepan, yo soy ingeniero electrónico. Yo siempre me dediqué al área de instrumentación, automatización y control, más enfocado al área petrolera. O sea, tuve la oportunidad de trabajar tanto en Venezuela como en Colombia, Perú, Trinidad y Tobago, o sea, muchos países, pero todos relacionados con la parte del área petrolera. Para lo que más o menos explicar de qué se trata la instrumentación, automatización y control, la instrumentación son los instrumentos que ponemos dentro de los procesos y los instrumentos que recogen datos. Entonces pasa de los instrumentos a la parte de automatización, en donde supervisamos el proceso, en donde supervisamos todo ese proceso, o sea, todos esos datos que recolectamos y los acumulamos, los almacenamos en esos sistemas de automatización. Y está la parte de control, que es ya a nivel, bien sea de un operador o bien sea de manera automática, que uno lo configure, manejamos y controlamos ese proceso. Entonces, ese fue mi mundo, o sea, siempre yo trabajé en esa parte y los datos para mí era algo tan natural, tan básico, El pan de tan... cada día. Exactamente, o sea, y no solamente el proceso de, o sea, de que el dato venga bien, o sea, que sea lo que nosotros estamos necesitamos ver, porque los instrumentos tienen obviamente sus condiciones, sus variables, 4 a 20 miliamperios, 0 a 5, o sea, dependiendo, entonces tú tenías que hacer toda esa conversión para que sea lo que es realmente el campo. El operador necesita saber del campo. ¿Ok? Entonces la manipulación de datos era lo normal. Por eso que en cierta forma yo no sabía, porque, o sea, yo siempre digo, esos nombres fancy que ahorita tiene analista de datos, científico de datos y todo eso, es de los últimos años para acá. Pero en cierta forma yo ya lo hacía, o sea, el análisis de datos yo lo hacía porque yo tenía que manejar esas bases de datos y presentar unos datos acorde a lo que venía del proceso. ¿Ok? Entonces, para mí, los datos eran mi día a día, lo que hacía. Entonces, llegó un momento, ya yo, o sea, yo recorrí tanto con estos procesos, que llegó un momento que, ok, yo tengo un montón de datos disponibles, porque, o sea, acuérdate que esto es una empresa, o sea, la industria petrolera tiene muchos procesos, son muchos datos, y muchos datos que tienen años, o sea, años. Entonces, yo tengo un montón de datos acá disponibles que los tengo almacenados, que, ok, me están sirviendo para ver los datos históricos, para ver, o sea, cómo está funcionando el proceso, qué pasó el año pasado y todo eso, pero ¿qué más puedo hacer con esos datos? ¿Ok? Entonces ahí fue cuando empiezo, ¿qué más puedo hacer con esos datos? Y empiezo a buscar ese más allá. Entonces, obviamente, lo primero que uno se encuentra es análisis de datos. Y yo, ok, pero eso ya lo hago. O sea, no tengo ese cargo de análisis de datos, pero yo analizo los Claro, datos. era lo que hacía todos los días, ¿no? El procesamiento, además supongo que la complejidad de los datos tenía que ser bastante fuerte, ¿no? Como decía, entonces ya todo eso lo traía de antemano, por supuesto. Exacto, o sea, de repente no usaba, o sea, como que los software que ahorita utilizan los analistas de datos, porque, o sea, acuérdate que yo vengo de la industria petrolera y entonces ahí hay software específicos para esos procesos. O sea, hay muchas empresas que ya vienen con esos software. Entonces, ok, no usaba esos software, pero usaba los propios de la industria petrolera. Entonces, ok, análisis de datos para mí no me llamó la atención porque no era distinto a lo que yo hacía. Entonces empiezo a buscar qué más, y empiezo y entonces encuentro inteligencia artificial. ¿Qué es lo más importante de la inteligencia artificial? Que necesitas datos. Yo tengo datos. Entonces ahí fue cuando yo entro a esa área. También me pasó algo muy cómico, que cuando yo empiezo a leer sobre inteligencia artificial, de que tienes que separar los datos en entrenamiento y en prueba, en donde vas a usar redes neuronales y todo eso, todas esas cosas me parecían familiares. O sea, yo ya sabía eso. Yo, ¿por qué yo sé eso? Resulta que años atrás yo había hecho un posgrado
de automatización y control, obviamente. Claro. Y yo vi eso. Yo vi todo eso, Vale. pero ¿qué pasaba? No se llamaba ni inteligencia artificial, ni deep learning, ni machine learning, sino Ok. era control avanzado. Vale. Imagino que Por entonces eso, vendrían cosas de modelos estadísticos, ¿no? Por ahí, empezando con la regresión lineal y ya de ahí para adelante, ¿no? Vale. claro. Entonces, o sea, yo vi redes neuronales, o sea, toda la parte de todo eso yo lo vi en ese posgrado. Pero Ujú. claro, yo no lo vi con esos términos. Por eso es que yo siempre digo, o sea, esos términos son ahorita muy fancy, o sea, que se hicieron Ujú. ahorita muy populares para poner algo que, wow, pero es algo sencillo. Entonces, por eso es que Claro. yo trato de bajarlo. No, no es difícil, es sencillo. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso de que, oye, yo ya lo había visto en mi posgrado, yo había visto una materia completa manejando redes neuronales, o sea, toda la parte de procesamiento, obviamente no vi todos los algoritmos de Machine Learning, pero sí regresión lineal, que es la más fácil y sencilla. Y entonces era como que, claro, yo lo vi, pero claro, en el momento que lo vi, yo nunca lo relacioné a lo que yo estaba haciendo. Entonces, cuando yo empiezo a interesarme con eso, yo quiero implementar algo así. Yo quiero Claro. implementar algo de esto. Para los que no sepan o los que trabajen en procesos, sobre todo en empresas grandes, o sea, no solamente industria petrolera, pero sino empresas grandes, por lo general las empresas grandes se casan con un fabricante, ¿ok? O sea, se casan con un proveedor que fabrica bien sea equipos, bien sea software, lo que sea, y entonces todo lo quieren de ellos, no quieren Claro. algo nuevo. Entonces, para yo implementar algo nuevo es difícil, porque no es del fabricante. Sí, sobre Porque todo si ellos la empresa que está es grande, es como son más sí, reacios a los cambios. Sí, es verdad, totalmente sí. cierto. Bueno, no, o sea, la industria petrolera es muy abierta a cambios, o sea, entre comillas, sobre todo en el área de automatización, cuando tú le empiezas a explicar, te va a facilitar el trabajo. Y yo, o sea, por lo menos que yo siempre trabajé en el área de automatización, a mí me tocaba el día a día con operadores, o sea, con gente de campo, o sea, con toda Ujú. la parte de la gente que veía el proceso. Entonces yo nada más le tenía que decir, ok, tú sabes, lo voy a poner de manera sencilla. Tú sabes el Claro. botón que tú vas todos los días para campo, que tienes que prenderlo. Sí, yo te lo voy a poner y lo vas a prender y encender desde aquí esta pantalla. O sea, cuando tú le dices eso a los operadores, ellos te Claro. lo compran. El Ok. problema es el superior a ellos. No, que para implementar eso se necesita. Entonces, era difícil implementar esas cosas porque Ujú. es un mundo de que todo lo quieren con estos proveedores. Entonces yo empecé como que, bueno, vamos a implementar esta cosa pequeñita. Ujú. Vamos chiquito, no vamos a Poco a poco. implementar el cambio grande. Entonces ellos empezaron y entonces como que vieron la factibilidad, o sea, lo que mejoraba eso, o sea, como que, y entonces como que ellos se dan cuenta como que, ok, sí es cierto, porque puedo hacer algo con esos datos que tengo años almacenándolos. Ujú. Que, ok, obviamente ellos se van borrando, porque obviamente no es infinito, o sea, se van borrando poco a poco, pero tenemos o sea, un acumulado de datos de años Claro. que tenemos disponibles y ya estamos viendo el resultado de eso. Entonces ahí fue cuando poco a poco uno empieza a implementar una cosa por ahí, otra cosa por allá, poco a poco y todo eso. Y entonces como que, sí, obviamente nunca pude implementar nada grande ni nada porque, o sea, son los fabricantes y en cierta Ujú. forma estos fabricantes, ellos venden también eso. No se Claro. llama inteligencia artificial, no se llama machine learning, pero es control avanzado. ¿Ok? Claro, sí, se ha pasado por muchos Entonces, nombres, ¿no? El data mining también, que les decían antes. Es que es verdad, es lo sí, mismo, los mismos algoritmos, los mismos procesos, solo vas cambiando el nombre, ¿no? Ujú. sí, es igual que yo digo científico de datos. La primera vez que yo escuché Claro. científico de datos, yo me imaginaba a la gente con su batita y gente, no sé, matemáticos, estadísticos, o sea, gente que es muy... Y cuando empecé a averiguar, no, científico es esto también, o sea, es Claro. prácticamente esto. Lo que pasa es que tú no tienes esos términos y no se usan esos términos, sobre todo en estos tipos de empresas que tienen años trabajando, o sea, con otros procesos.
por eso es que yo digo, mi transición fue como muy natural, porque siempre mi campo fue instrumentación, automatización y control. Es decir, yo era la persona que recolectaba los datos en campo, yo era la persona que procesaba los datos y yo era la persona que manipulaba y hacía algo con esos datos. ¿Ok? Entonces, Bien. fue muy natural. A raíz de todo esto, y a raíz que obviamente yo ya tenía una base del posgrado, pero obviamente tenía que seguir estudiando, me di cuenta que había como un vacío en español sobre estos conocimientos, o sea, explicaciones de esto en español. O sea, para mí es natural aprender en inglés, pero había veces como que no quería, o sea, no entendía o no quería ver el inglés, lo quiero ver explicado en español y no encontraba. Entonces salió mi otro gen nato, que es el de explicar, porque también di clases en tantas cosas que uno hace, también di clases. Entonces yo, vamos a explicar esto. Vamos, en realidad mi intención no era lo que es ahorita aprendía, tampoco mi intención era nada, sino que mi intención era como que montar en internet los proyectos que yo estaba haciendo. ¿Okay? Porque en ese momento yo me iba a mudar, o sea, yo me iba a ir para otro país, un país que nunca había trabajado ni nada de eso, y quería enfocarme más en esta parte. Entonces era como que ese era mi portafolio. ¿Ok? Claro. O sea, era una página web en donde yo estaba montando mis proyectos. Entonces lo empecé a hacer así, y entonces haciendo eso así, resulta que la gente me preguntaba, y esto, y lo otro. Y entonces salió el canal de YouTube, que no se llamaba Aprendía, los que me siguen de hace años, se llamaba Litti González, era mi nombre. Porque no era, nunca, era como que mi manera de compartir las cosas. Claro, Entonces, pero eras tú contando tus proyectos. Me llama la atención esto que llamas del portafolio, ¿no? Porque, o sea, no empezaste diciendo quiero enseñar a otras personas a hacer inteligencia artificial, sino que dijiste, mira, quiero mostrar lo que yo sé a los demás y, bueno, que alguien se interese, ¿no? Pero lo que se interesaron fueron personas que querían aprender cómo hacerlo, ¿no? Qué bien esa claro, historia. porque el detalle era que yo lo explicaba paso a paso. O sea, Claro, eso a mí me lo han dicho profesores de universidades grandes, de que si yo estudié educación, y yo no, yo soy ingeniero, yo claro. soy ingeniero. Y entonces, no, porque tienes muy buena metodología. Y entonces yo siempre digo, es que yo explico como a mí me hubiese gustado aprender. Entonces yo explicaba o sea, haciendo el portafolio, yo explicaba el desarrollo del proyecto como a mí me hubiese gustado que me lo enseñara. Entonces yo era paso a paso. Obviamente no era cosas tan, o sea, no como un niño de 5 años, pero sí como que de una forma que tú lo entendieras. Que es lo mismo que yo caigo en las palabras fancy. O sea, no machine learning, deep learning, científico de datos, sino, o sea, con palabras como que coloquiales que tú fueras a Claro. entender. En ¿Okay? español, ¿no? Claro, sí, clarito. Sí. Exacto. Y creo que eso fue lo que enganchó la gente conmigo, o sea, que yo no explicaba, o sea, o no explico de esa forma, o sea, yo siempre explico desde el punto de vista de cómo a mí me hubiese gustado aprender ese concepto. Entonces, a raíz de eso, yo empiezo a montar los videos de YouTube a ver, porque a mí me gustaba, o sea, a Claro. mí me encanta dar clases, me encanta explicar, me encanta toda esa parte. Entonces, a ver, y la gente se empezó a interesar, la gente me pedía cosas, o sea, me pedía que si un ebook para recomendar, y yo, en español no hay, Pues lo hago yo, claro. Muy bien. en español no hay, en inglés no, pero es que yo no sé inglés. Entonces, por eso es que lo primero que yo saqué hace años y todavía está, o sea, todavía está, no lo he actualizado, lo tengo que actualizar, es un ebook que yo tengo de Machine Learning Aprendizaje Supervisado. Ese salió porque todo el mundo a mí me lo pedía. O sea, todo el mundo me pedía algo en español. Yo no hay, o sea, no, o sea, yo no he encontrado ninguno en español que yo diga valga la pena. O sea, todos los que veo son en inglés, o sea, los que yo he encontrado en ese momento. ¿Ok? Entonces, todo fue muy natural. Entonces, la gente me preguntaba, dame clases, dame esto, o igual, no solamente en las personas, sino también universidades y todo eso. Y entonces fue como que natural. Te comenté que yo quería mudarme a un país. Al final no me mudo en ese país. Y entonces ya no sigo trabajando en la industria petrolera y empiezo con este proyecto que se llama Aprendía. Entonces empiezo ya a dar clases, tanto en universidades como a particulares, a crear contenidos dentro de este campo, a dar asesorías, porque igual forma a mí me llegaba
personas preguntándome para que los asesorara o que les hiciera un proyecto y todo eso. Y entonces todo fue muy natural dentro de este proceso. Excelente, Lizzy. Y bueno, me gustaría preguntarte también, bueno, con toda esa experiencia que tienes de educación y todo esto, ¿qué consejo le daría a una persona que está empezando, ¿no? Que son muchos de los que ven estos canales. ¿Qué consejo le daría, ¿no? ¿Cómo empezar en este mundo de ciencia de datos o como lo quieran llamar, ¿no? Pero, ¿qué consejo le daría? Primero, que se quiten los miedos. Esto no es difícil. No es nada difícil, no es un mundo difícil. Si te gusta, empieza. Eso sí, siempre lo digo. Te debe gustar las matemáticas. No tienes que ser ni experto en matemática ni experto en programación. Es normal que a mí me digan de que yo quiero llegar a un momento de saber programar como tú. Y yo no sé programar. Yo sé programar para Machine Learning, pero a mí me pones a desarrollar un software y no tengo ni la menor idea, porque no es mi área. O sea, la programación en Machine Learning, inteligencia artificial, es un tipo de programación muy, muy básica. Y prácticamente cualquier duda que tengas la puedes encontrar en Internet. Y las matemáticas, sí, necesitas saber matemáticas, pero tampoco es que necesitas un conocimiento profundo. Las matemáticas las puedes ir aprendiendo a medida que avances. Entonces, mi consejo es, primero, quítese el miedo, no se ponga en la visión de que esto es muy difícil porque no lo es. Si te gusta, te llama la atención y tienes el interés de aprender, comienza. Yo tengo la teoría de que o sea, para mí es muy importante que comiencen con base. O sea, cuando tú tienes unas bases sólidas, los demás conocimientos son fáciles. Y las bases sólidas yo lo pongo más en entender qué es inteligencia artificial, qué es machine learning, qué es deep learning, las diferencias entre cada una de ellas, los tipos, en dónde estamos parados. ¿Okay? O sea, porque mucha gente piensa de que tenemos unos avances en inteligencia artificial que ya muy pronto vamos a tener robots que nos van a controlar y todo eso, cuando no, Está lejos inclusive, todavía. Sí, sí. exacto, yo soy de la opinión de que ni siquiera nosotros lo vamos a ver. O sea, estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿en dónde estamos parados? O sea, ¿por qué la gente tiene esa, o sea, cómo funciona Alexa, por ejemplo? No los algoritmos, pero cómo es más o menos analizar, ok, ¿cómo funciona Alexa? O sea, ¿para qué necesita realmente cómo funciona ese dispositivo? Alexa, Siri, cualquiera de esas, no importa. Cuando tú empieces a analizar eso, no a nivel de algoritmo, no a nivel de datos, sino analizar esos procesos, es que tú empiezas a sentar las bases. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú te empiezas a ver los algoritmos, empiezas a ver las clasificaciones. Y una de las cosas que mucha gente se confunde es, por ejemplo, cuando es un proyecto de regresión y otro de clasificación. O sea, hay gente que les cuesta diferenciar eso. Y cuando a ti te cuesta diferenciar eso, eso quiere decir que no tienes una base sólida. ¿Ok? Entonces, mi opinión no es que mucha gente los recomienda, empieza con programación, empieza con matemáticas. No, empieza con la parte teórica, bases sólidas. Cuando tú tienes unas bases sólidas, a medida que avances, se te va a hacer mucho más fácil el conocimiento. ¿Necesitas programación? Sí, pero la puedes aprender a medida que vayas aprendiendo los algoritmos. O sea, ya vas a ver que cuando tú empieces a ver los algoritmos, te vas a dar cuenta que no es tan difícil la programación, que no es tan avanzado. Inclusive hace poco vi un video que me dio muchas risas, que decía que lo que piensa la gente que es la inteligencia artificial, y veía una lista de códigos, números, que esto con lo otro, y esto, y entonces decía, lo que realmente es un programa, un modelo de inteligencia artificial, 4 líneas de código. Claro. Es así. Una regla, ¿no? Si pasa esto es esto, si pasa esto es esto, y ya está básicamente, ¿no? Sí, O sí. sea, son prácticamente 4 líneas de código. Ojo, también para llegar a esas 4 líneas hay que pasar un montón de cosas y tener un conocimiento. Pero en realidad es eso. O sea, no necesitas ser un desarrollador de software, no necesitas, o sea, no tienes que tener un conocimiento de programación profunda porque no es necesario. ¿Ok? Es igual con las matemáticas. Las matemáticas sí son necesarias, sí es importante, pero tú las puedes ir aprendiendo a medida que avances. O sea, por ejemplo, ves el algoritmo de regresión lineal, es mucha estadística, hay mucho conocimiento matemático en ese algoritmo que es importantísimo dentro de Machine Learning,
Pero, ok, cuando tú ya tienes ese conocimiento sólido, puedes pasar al otro algoritmo que vas a ver cosas relacionadas a regresión lineal y cosas nuevas, pero ya tienes una base. Y así vas avanzando, poquito a poco, ¿ok? O sea, es quitarse esos miedos. Y acuérdense que, es cierto, mi proceso fue natural, que yo soy ingeniero electrónico, vengo del área de instrumentación, automatización y control, y para mí fue relativamente fácil el proceso de meterme en este mundo. Pero a mí me han llegado gente que son músicos, Okay. que son médicos, Vale. ¿ok? O sea, economistas, o sea, que no tienen un background ni de programación ni matemáticos y están dentro de este mundo. ¿Por qué? Porque les interesa, porque les llama la atención, porque ven el potencial que tiene aplicar estos conocimientos de inteligencia artificial dentro de su área. Y esos son los profesionales que realmente tienen más valor. ¿Por qué? Porque yo sé de inteligencia artificial y todo eso, pero por ejemplo, me llega un proyecto de un banco, yo no sé los procesos del banco. ¿Ok? Lo sabe es una persona que trabaja en un banco. Claro, puse un proyecto, pero por ejemplo, un médico. Yo no sé el proyecto del médico. Yo no sé cómo funciona un médico. Sé la parte de los datos, pero la parte de la medicina no lo sé. Entonces, imagínate un médico que sepa la parte de los datos. Tiene un potencial gigantesco. ¿Ok? Entonces, no necesitas ser ingeniero, no necesitas, o sea, tener un background como que, no sé, ninguno de estos, solamente las ganas de aprender. Cuando tú tienes las ganas, ya lo demás se te va a hacer fácil. Eso es lo único que digo. Por eso es que digo, empiecen. No se preocupen de la programación, no se preocupen por las matemáticas, preocúpense por unas bases sólidas para que el aprendizaje sea mucho más fácil a medida que avance. ¿Okay? Sí, eso es lo que yo siempre aconsejo. Me parece genial el consejo y sobre todo lo que dices de que no hace falta ser un experto, ¿no? Sobre todo. Y es lo que nos ha pasado a todos, yo creo, cuando empezamos a trabajar, que es que aunque que sepamos programación y todo esto, o sea, lo que dice, cuando llegas a un trabajo hay un problema de negocio que tienes que resolver y que aprender y es como dándote contra el muro, ¿no? O sea, aprendes, te sale mal, lo vuelves a hacer y me encanta esto que has dicho de consejo. Y bueno, nada, pues ya estamos llegando un poco al final de esta entrevista y lo que me gustaría es dar un espacio para Lizzy porque tiene una escuela de inteligencia artificial, entonces si alguno está interesado en saber todas estas cosas que hemos hablado ahora, puede hacerlo en los enlaces que bueno, me va a pasar Lizzy y luego los pongo ahora también en los comentarios, en la descripción. Entonces, pero bueno, Lizzy, si nos quieres comentar un poquito de esto. Bueno, para los que no me conocen, claro. Yo tengo un proyecto que se llama Aprendía, en donde trato de enseñar inteligencia artificial, principalmente profesionales, o sea, estas personas que no tienen un background y para que se quiten esos miedos. Y mi manera de explicar siempre ha sido como a mí me hubiese gustado aprender. Yo evito usar terminología como que muy técnica, sino una terminología que todo el mundo le entienda y que todo el mundo aprenda de lo que estoy explicando, ¿ok? Comienzo desde lo más básica hasta poco a poco se va a ir avanzando, ¿ok? Aprendía tiene un canal de YouTube en donde tiene bastante contenido gratis que pueden aprender, no tienen necesidad de para nada adquirir ninguno de mis productos. Y soy sincera porque ahí hay bastante información que ustedes pueden recibir. También hay ebooks que les puedan servir de ayuda. Hay ebooks no solamente de Machine Learning, también está ebooks de programación para Machine Learning, o sea, Python para Machine Learning, matemáticas para Machine Learning, álgebra para Machine Learning y así sucesivamente, todo enfocado al área de Machine Learning, ¿ok? Y adicionalmente doy clases particulares, tanto personas que me llegan, que quieren que les dé clase, perfectamente tengo un programa para ese tipo de personas e igualmente puedo dar clase para universidades o empresas, cursos, todos los relacionados a la inteligencia artificial. Mi enfoque siempre es de que sea lo más fácil posible, o sea, que todo el mundo lo entienda, o sea, con palabras y términos sencillos y que no necesitas ser ni ingeniero, ni programador, ni matemático, ni nada de eso, sino cualquier persona que tenga el interés de aprender
aquí van a tener un espacio en donde van a poder adquirir todos esos conocimientos. ¿Okay? Excelente. Bueno, sí. Por cierto, algo, por si acaso, en los próximos meses van a empezar talleres, que eso todavía no están, pero vamos a empezar talleres para justamente comenzar desde cero, avanzando a cada una de estas etapas para aprender inteligencia artificial. Entonces, ¿listo? Para que los puedan ver. Claro, claro, todo eso enlaces me los pasas para también ponerlo en la descripción y la gente que esté interesada en el taller pues sepa cómo contactarte o lo que quiera, alguna clase particular o empresa, todo esto que has mencionado me parece muy interesante. En particular yo sigo el canal de LinkedIn, sobre todo lo que decía de YouTube, que hay mucho contenido, es verdad, sobre todo el curso de Machine Learning con Python me parece de lo mejor que hay en el canal, pero bueno, hay muchísimas cosas que ver. Entonces nada, pásense por ahí y lo miran, ¿vale? Entonces... pues nada, no mucho más, Lizy. Muchas gracias y bueno, yo me despido por ahora. Gracias, chao. Y no mucho más, muchas gracias a ti también por ver este video y permitirme enseñarte todo lo que sé, o en este caso lo que sabemos. Y recuerda que si no te has suscrito, puedes hacerlo haciendo clic a la cara que va a aparecer por acá, o si no, ver este otro video que estoy seguro te ayuda en tu camino de ciencia de datos. Yo soy Rafa y te mando un saludo donde quiera que estés. Chao, chao.